Y tenemos a continuación en diferido las declaraciones del expresidente de la Sala para Casos de Terrorismo, el doctor Marcos Ibaceta, quien opinó esta mañana que la actual situación de Sendero Luminoso responde a la falta de una política adecuada en materia antiterrorista. Esas fueron sus palabras. Empiezan a vislumbrar un Estado débil, con un liderazgo errático, y empiezan a actuar militarmente. Pero ya no dentro, sino fuera. Fuera, sí. Donde aparentemente están entrenando o poniendo en práctica, o qué sé yo, midiendo la capacidad de sus cuadros, en lo político y en lo militar. Por eso no van a combates abiertos, sino yo considero ahora que son grupos que están simplemente posicionándose y que no representan en el presente inmediato un mayor peligro, salvo que el Estado no haga nada, ¿no? Como estamos notando que no hay políticas integrales. Pero cuando tienen al frente al ejército o a la policía, sí matan. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué está esperando el gobierno para hacer algo al respecto? Bueno, que diseñe una política integral de lucha en lo político y en lo militar, teniendo en cuenta todos estos factores, y que dejemos de pelearnos entre nosotros. Porque escucho, por ejemplo, a connotados intelectuales y periodistas discutir si son de Sendero, si son golpistas, si son narcotraficantes, si son bandoleros comunes, como si hubiese que esperar a saber quiénes son. Aquí el hecho es uno solo. Hay bandas armadas que se mueven por el Perú, por las poblaciones del Perú, y el Estado no puede permitir eso. Que averigüe después quiénes son si tiene alguna duda. Pero que el pueblo peruano exige que esas bandas desaparezcan. Y así tiene que tomarse la cosa. Ahora, hay rumores en todo caso que el ejército estaría presionando de alguna forma, con tanta propaganda a lo que está sucediendo, pues antes no había ningún comunicado oficial de bajas, pero ahora sí los hay, para presionar al gobierno de que invierta más en recursos para los militares en la lucha antiterrorista. No creo que deba tomarse así el tema. Aquí, cuando digo política integral significa sin seguridad no hay libertad. Y sin ambas no hay desarrollo. Entonces, o se invierte en seguridad, o al final el costo va a ser tan alto que nuestra pobreza va a ser súper extrema. No es que el ejército quiera más, la policía quiera más, sino qué es lo que necesita el país en seguridad. Entonces esta bronca entre políticos está más allá de, digamos, el problema está más allá de las broncas políticas que se están Sí, dando. es una vergüenza ajena, ¿verdad? Porque no hay una visión clara del problema. Y como Estado, vemos que nadie asume una posición coherente. Ante este tipo de cosas, todo el mundo tiene que unirse. Y todo el mundo tiene que contribuir. Y aquí vienen las treguas políticas, pero también se exigen las respuestas políticas adecuadas y los buenos ejemplos. Pero en todo caso, a lo que se hablaba, los 150 indultados en el gobierno de transición, ¿tienen algo que ver con ese problema? Mire, nunca lo vamos a saber, porque no son solamente los indultados en el gobierno de transición, son todos los indultados, desde 1996. Nunca vamos a saber si fueron o no fueron, si pertenecieron o no pertenecieron a la organización. En el futuro, de repente sepamos cuántos de ellos se han reinsertado y cuántos de repente están volviendo a la actividad subversiva. No lo podemos saber. No hay que marcar hitos, porque el riesgo... Ya. Entonces, no se está haciendo nada, nos ha dado todo el panorama de cuáles son, hacia dónde hemos llegado. Básicamente, entonces, ¿por qué Benedicto Jiménez también, que está detrás, que supuestamente está luchando contra el y a dar conferencias de prensa? Que hay una desesperación en la sociedad del Perú, donde ya quien quiere salvar su responsabilidad. Porque siempre cuando se ha generado violencia en alguna zona,
a esta zona se le ha declarado en estado de emergencia. Y se ha cometido un tremendo error, que no está en la Constitución esa facultad, ni esa potestad, de darle la condición de jefe político militar al militar de la región correspondiente. El político no puede delegar en el militar su poder político. Entonces el militar actúa dentro de un proyecto político y de una estrategia política. El militar es el brazo armado de la política. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esto? Que los militares tengan que pagar la factura y están siendo enjuiciados o queriendo ser enjuiciados por todo. Y los políticos que dieron la orden y que delegaron su autoridad. Entonces aquí había que estructurar bien el tema de las responsabilidades. Entonces, como no se ha hecho, los policías o militares van a, como en este caso, van a salir a conferencia de prensa para salvar su posición, para salvar su responsabilidad, porque al fin y al cabo, mire el caso de Puno, se declara en estado de emergencia, no dice la primera resolución, el decreto supremo, que el comando político militar o el comando militar asume el comando político, sino el control interno, pero ahí se debió definir. Al final se completó la resolución y se da el control interno y la autoridad política militar. ¿Qué es lo que ocurrió? Hubo una movilización, hubo un muerto. ¿Quiénes están yendo a la cárcel? Militares. Entonces, ¿quién es el verdadero responsable de que todo el Estado empezó con la responsabilidad? La responsabilidad política tiene que definirse, porque aquí todos los políticos son impunes y nadie tiene la culpa. Los militares sí, no, hay que establecer un nexo, porque los militares cuando se les da todo el poder también, ellos no están acostumbrados a dialogar ni a gobernar. Ellos están preparados para usar sus armas y eliminar a un enemigo. Y la eliminación es total, ¿no?